Buenos días, bienvenidos a la 12ª jornada conjunta de la Cátedra de Economía Digital de Telefónica en la Universidad Politécnica de Madrid. En esta ocasión, bajo el lema El futuro digital de Europa. Y mi nombre es Jorge Pérez Martínez, soy codirector de esta cátedra y durante esta jornada voy a actuar un poco como conductor, ¿no? Vamos directamente con la agenda y empezamos con el acto de bienvenida que va a correr a cargo de Félix Pérez Martínez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, y Alejandro Chinchilla Rodríguez, responsable de relaciones con universidades y cátedras de Telefónica. Cuando quieras, Félix. Buenos días. Efectivamente, como ha comentado Jorge, mi misión aquí es dar la bienvenida formal a esta jornada de las cátedras telefónicas. Normalmente esta bienvenida se hace de forma presencial en un salón de actos lleno de gente y lleno de alumnos. Evidentemente, por las razones que todos conocemos, esto no es posible, pero no pasa absolutamente nada. De hecho, las tecnologías que nosotros aquí enseñamos y trabajamos son las tecnologías que nos van a permitir hacer esto pues casi exactamente igual, ¿no? Ahí me gusta, en estas bienvenida, que va a ser corta, como ha comentado Jorge, comentar el papel que tienen las cátedras universidad-empresa. Creo que es algo que tenemos que reivindicar todos aquellos que de alguna forma participamos en este tipo de actividades, ¿no? Este instrumento que tienen las universidades es un instrumento muy útil justo para hacer cosas como las que estamos haciendo hoy. Tipo de actividades orientadas tanto al alumnado como a profesores y a personas del exterior, que son de carácter más bien transversal a lo que es el núcleo de las enseñanzas o el núcleo de las investigaciones, ¿no? Y efectivamente eso es lo que podemos hacer con este instrumento, gracias a Telefónica, en este caso, que pues patrocina este tipo de actividades, como gracias a aquellos que ponen su esfuerzo en hacerlo, ¿no? Desde ese punto de vista, me gustaría efectivamente agradecer tanto a Telefónica como a todos aquellos que han hecho esto posible, pues que lo hayan hecho posible, ¿no? Y poco más, poco más. El tema es apasionante, el futuro digital de Europa. Los ponentes son extraordinarios. Estoy absolutamente convencido que no solo todos los asistentes van a aprender cosas interesantes sobre este futuro, sino que van a disfrutar. Y eso es lo que simplemente como director de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, pues me gustaría indicar. Que disfruten, que aprovechen la mañana y reiterar mi agradecimiento a Telefónica, que patrocina las actividades de esta cátedra, a todos los que lo han hecho posible, y empezando por el director, uno de los codirectores de la cátedra, Jorge Pérez, que entiendo que lo ha organizado todo, a los participantes, extraordinarios participantes, y a los alumnos y otras personas que están asistiendo al evento. Sin ellos, pues nada de esto tendría sentido. Muchas gracias y le paso directamente la palabra a Alejandro Chinchilla, que es responsable de Relaciones con Universidades y Cátedras de Telefónica. Muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias en nombre de Telefónica, a la Universidad Politécnica de Madrid y en especial a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, que hoy nos acogéis en esta interesante jornada para debatir el futuro digital de Europa. También mi agradecimiento a los directores de las dos cátedras Telefónica, a Jorge Pérez, a Juan Quemada, a ti también, Félix, como director, y a los estudiantes, profesores y empresas que hoy nos vais a seguir y que espero que podáis aprovechar este evento, que va a ser de máximo interés. Permitidme, antes de poder continuar, unas breves palabras para abrir esta jornada.
El pasado 19 de abril y en pleno estado de alarma por la pandemia de COVID-19, Telefónica cumplía 96 años de vida. Desde ese momento en el que el mundo físico tuvo que cerrar sus puertas, la conectividad mantuvo abierto el mundo digital, convirtiéndose en la columna vertebral de la economía y de la sociedad y evitando una paralización pues, de toda la estructura económica de nuestro país. Curiosamente, España, con más fibra desplegada que la suma de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos, estaba preparada para ello. Nuestra pregunta es cómo estaba de preparada la universidad. En este sentido, se detectaron 3 brechas en la universidad. La primera brecha, la brecha alumno-profesor. Gran parte del profesorado se tuvo que enfrentar por primera vez a impartir clases online y también a examinar y utilizar un sinfín de herramientas digitales y los campus universitarios se convirtieron en campus de pruebas para lo que es la digitalización. Todavía seguimos con ello y el gran reto es ver qué se hace también con el examen online. La segunda brecha, una brecha más de un carácter económico, la brecha alumno-universidad. Esta crisis sanitaria también se traduce en una crisis económica y tocó de lleno a muchos hogares, sobre todo en hogares de la España vaciada, donde muchos estudiantes se desplazaban a las capitales de provincia para poder estudiar y al regresar a sus hogares, pues a lo mejor no disponían de esos dispositivos digitales o la conectividad no era suficiente. Y por último, una brecha muy importante, la brecha universidad-universidad. Esta crisis ha puesto de manifiesto que universidades estaban más digitalizadas y por tanto más preparadas para hacer frente a la misma y cuáles no le estaban. Y aquí un mensaje, si antes pensábamos que hablar de educación digital era hablar de futuro, hoy ya sabemos que es hablar de presente. En este sentido, la Unión Europea trabaja en estos momentos en un plan de acción de educación digital para 2021-2027, llamando a todos los interlocutores a trabajar por una educación de calidad, inclusiva y accesible, basándonos en la experiencia de la COVID-19 y también pidiendo que adecuemos los sistemas educativos actuales en la Unión Europea a esta era digital. Curiosamente, conceptos como alfabetización digital y nuevos elementos que aparecerán dentro de muy poco, como el Certificado Europeo de Capacidades Digitales, reconocido y aceptado por todos los Estados miembros, serán una realidad en la Universidad Española y tenemos que estar preparados para ello. Europa espera de nosotros una universidad que forme estudiantes más transformadores que transaccionales y más proactivos que reactivos al cambio, a este cambio de era que muchos han denominado. En definitiva, estudiantes innovadores, emprendedores y digitales. Es un poco esa motivación que lanzamos desde nuestra red de cátedras. La digitalización invita a los estudiantes a que no solo descubran las materias en las que están trabajando o estudiando dentro de sus respectivos grados, sino también a madurar otro tipo de cualidades. De ahí que las competencias digitales sean necesarias, siempre que estén apoyadas de competencias transversales en la propia persona. Además, lo estamos pidiendo a gritos desde todas las empresas a la hora de poder contratar a esos futuros egresados. También la digitalización en Europa está cambiando la escala de valores de nuestros estudiantes para alinearla con las nuevas sensibilidades económicas y sociales. Por ejemplo, mi bicicleta vale más que tu Mercedes para aquellos que hayan abrazado una economía circular en una Europa más sostenible, o sensibilidades también sociales para la nueva diversidad, en la que también nosotros en Telefónica pues estamos trabajando mucho. En este sentido, 20 cátedras Telefónica en 22 universidades españolas de referencia, como la Universidad Politécnica de Madrid, trabajan y trabajamos por y para la comunidad universitaria, para profesores, estudiantes y también para la sociedad. Y lo hacemos alineados con todas las áreas de nuestra compañía y también con elementos claves como el Pacto Digital, que fue presentado en el transcurso de la presentación de la Agenda Digital de España por nuestro presidente ante el presidente del Gobierno y los representantes empresariales. Un pacto que, en definitiva, ponga a las personas en el centro y que esté basado en el diálogo entre las administraciones públicas y la sociedad en general. En el siglo XIII, muchos jóvenes de Europa empezaron a acudir en masa a las universidades para obtener un título que les abriera el camino del éxito. Una época que llenaba el camino hacia un nuevo periodo histórico, el Renacimiento. En ese nuevo periodo, cuando Europa pasaba de esa oscuridad de la Edad Media, se desarrollaron los ideales del movimiento humanista,
Además, con el humanismo, el hombre pasó de ser un mero espectador en la Edad Media a tener confianza en sí mismo y convertirse en el artífice de su destino. La cultura pasó de los monasterios a las calles y había una mayor libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades. Universidades como las que conocemos hoy en día en España, la primera de Salamanca y luego más adelante en el ámbito de las ingenierías, pues la Universidad Politécnica de Madrid. Si bien hoy la tecnología está disponible, no es solo el momento de la tecnología, sino del humanismo digital, como lo estamos anunciando desde empresas como la nuestra. Es el momento de que como personas decidamos el futuro digital de Europa, el qué queremos hacer con esa tecnología y cómo la queremos aplicar. Y ese va a ser el valor añadido. Me quedo con una frase que decía Ignacio Martínez, Premio Príncipe de Asturias, junto a Juan Luis Arzuaga, por los descubrimientos de Atapuerca, y que me resultó bastante curioso cuando lo leí preparando esta presentación. La domesticación del caballo potenció la movilidad de los seres humanos, no la limitó. Cuando descubrimos el uso del caballo, dejamos de andar a pie, pero podíamos llegar más lejos porque ya éramos jinetes. Yo creo que esto va a ser exactamente igual. Estas máquinas harán que dejemos de hacer algunas cosas y que nos concretemos en otras, pero seguiremos siendo el jinete de este caballo. Hay que poner límites a lo que la tecnología puede hacer y los límites tienen que ser los valores que nos impongamos como personas y seguir siendo el jinete de ese caballo. Por eso, y finalizo, la educación no termina nunca, pues nadie puede ser más libre que el hombre bien educado. Muchísimas gracias y que disfruten de esta jornada. Vamos a pasar a la segunda parte, a la mesa redonda, el futuro digital de Europa, que tengo el honor de moderar. Me acompañan Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, y José Félix Hernández Gil, investigador y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Ellos tienen en común conmigo, pues que en septiembre presentamos un libro, no sé si se ve bien, El futuro digital de Europa, que da nombre a esta mesa redonda, presentado en septiembre, que tienen disponible la editorial Taurus y pueden bajarse de la Fundación Telefónica en su formato electrónico, donde donde se hace una reflexión, digamos, poliédrica de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como vemos, desde una entidad de prestigio, digamos, muy conocedora de las relaciones internacionales, digamos, de los temas de poder en el mundo, etcétera, y una universidad que especializada, en nuestro caso, lógicamente en tecnología y además en regulación, pues en definitiva este futuro, ¿no? No voy a presentar a los ponentes porque, como yo, somos ya mayorcitos, somos senior y por supuesto tenemos unos currículum absolutamente, pues, digamos, cuando tengo que leerlos, pues no puedo, ¿no? Simplemente decir que Félix Arteaga es investigador, como decía, principal del Real Elcano, es profesor también del Instituto Universitario General Gutiérrez de Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, licenciado en Derecho por la UNED y tiene un largo currículum, tanto de temas militares como de temas de estrategia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en la actualidad lleva todos los temas de ciberseguridad en el Instituto Elcano, ¿no? Y José Félix Hernández Gil, pues es teleco, doctor también en Ingeniería de Telecomunicación, con una trayectoria profesional larguísima, que empezó, digamos, en los laboratorios de Telefónica, en fin, digamos, como investigador en programas europeos, montando el centro de investigación, y después pasó a temas de regulación, etcétera, y ahora lo tenemos con nosotros, ¿no? Que junto con otra persona que luego aparecerá en la entrega de premios, José Luis Martín, y conmigo mismo, pues somos los autores de este libro. De todas formas, como esto avanza rapidísimamente,
Por decirlo de una forma, aunque nos basaremos mucho, lógicamente, en el libro, vamos a focalizarlo en dos cosas. Vamos a focalizarlo en el problema de la soberanía digital de Europa, que le he pedido que haga la presentación de este tema a Félix Arteaga, y en otro elemento fundamental, y es el tema de la regulación y competencia de los nuevos mercados digitales, ¿no? De las plataformas, la posición europea y hasta qué punto el paradigma regulatorio funciona o no funciona. Entonces, simplemente como introducción, voy a lanzar unos mensajes que son, yo creo, prácticamente compartidos y que están en el ambiente. Continuamente están saliendo temas, informes, precisamente sobre soberanía digital y sobre regulación del mercado de los nuevos mercados digitales, ¿no? Entonces, como creo que decía Alejandro, la maldita pandemia que vivimos está demostrando día tras día la importancia fundamental de las tecnologías para la resiliencia económica y la prestación de servicios públicos, de sanidad, educación, seguridad social, etc. Por supuesto, los países han descubierto la transformación digital de sus economías y su participación en la construcción y el control del ecosistema digital son cuestiones de absoluta importancia. Yo diría que casi el futuro existencial, precisamente post-pandémico, para cuando acabe la pandemia, ¿no? Es evidente que si Europa quiere asegurar su competitividad en el contexto internacional, quiere consolidar su modelo de sociedad de bienestar que ha hecho que sea una de las regiones del mundo con mayor calidad de vida y sobre todo de protección de los derechos sociales y ciudadanos, tiene que abordar absolutamente de forma decidida su rápida digitalización y sobre todo la creación y control de un ecosistema digital propio que pueda competir a nivel global, ¿no? Desafortunadamente para Europa hay un número muy limitado de países, yo diría que de empresas, que controlan no solo la parte más importante de los mercados digitales mundiales, sino también los datos que transmiten las redes y sobre todo las tecnologías disruptivas que habilitan su digitalización, ¿no? Consecuentemente, estos países están condicionando el desarrollo del conjunto del ecosistema digital. Europa no tiene agentes de este tipo para contrarrestar a los gigantes de Estados Unidos y de Asia, ¿no? Por otra parte, las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China pues son una razón más, ¿no? para digamos, cambiar un poco la posición europea, ¿no? Al fin y al cabo, corremos el riesgo de ser simplemente un campo de batalla, ¿no? Donde, en definitiva, China y Estados Unidos pues, luchen por la supremacía industrial y tecnológica. En Europa no lo puede permitir, ¿no? Evidentemente, hay que ser conscientes de que Europa ha perdido, esta última década, ha perdido la ola tecnológica. Ha perdido la ola de la inteligencia artificial, por lo menos en su primera fase, y desde luego del 5G, ¿no? Pero afortunadamente cada día, como mostraba Félix, es más consciente de que tiene que aprovechar sus ventajas competitivas para participar en las siguientes olas, ¿no? Afortunadamente, las tecnologías digitales cambian rápidamente y permanentemente pasan trenes, pasan nuevas olas, ¿no? A favor de Europa está pues que un número creciente de países de todo el mundo, de gobiernos democráticos, están deseosos, por una parte, de que el mercado abierto de servicios digitales globales permanezca y, por otra parte, de proteger los intereses de sus ciudadanos en este entorno, ¿no? Y el modelo europeo siempre es una alternativa atractiva frente al que nos viene de Estados Unidos y, desde luego, a los enfoques chinos, ¿no? Pero hay que reconocer una realidad, ¿no? Una realidad que está cambiando muy rápidamente, ¿no? Y es que los Estados miembros de la Unión Europea carecen de una posición común sobre cuestiones tecnológicas, incluso tienen visiones muy diferentes sobre cómo abordar las estrategias con las tecnologías digitales, los despliegues de banda ancha, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente esto está cambiando muy, muy rápidamente y aparece ese nuevo concepto, el concepto de soberanía digital europea, que he pedido a Félix Arteaga que desarrolle, que vea cómo está buscando
en un proceso tremendamente ambicioso, por lo menos en los arranques, cómo está buscando Europa su soberanía digital, ¿no? Por otra parte, es evidente que en la última década, si Europa ha hecho algo bien, es en materia regulatoria. Es un ejemplo para el mundo, precisamente en materia regulatoria sobre los mercados, los nuevos mercados digitales, ¿no? Y eso es una fortaleza. Es una fortaleza, digamos, de partida importante, ¿no? Y evidentemente esa fortaleza hay que utilizarla para muchas cosas, pero un tema que preocupa cada vez más es precisamente el tema de la regulación, de la competencia en los nuevos mercados digitales. Y entonces el libro le dedica a esto bastante tiempo. Hay un mensaje claro y es necesario cambiar de paradigma regulatorio. Europa está en ese camino, vamos a ver si lo consigue. Y entonces he pedido a José Félix que se encargue de este tema, que a lo largo de su ponencia lo que nos muestre es precisamente cómo está el tema de la regulación y competencia de los nuevos mercados digitales y probablemente la necesidad de cambiar el paradigma regulatorio. Entonces, sin más, le voy a pedir a Félix Arteaga, vamos a ver si no tenemos problemas con las presentaciones, le voy a pedir a Félix Arteaga que en 15 minutos, en 20 minutos, nos haga una interesantísima, seguro, presentación sobre precisamente la búsqueda, ¿no? La búsqueda de esa soberanía digital europea. Cuando quieras, Félix. Buenos días. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias a Telefónica, a la escuela, a la cátedra, a todos los que están participando con nosotros. Yo trabajo en el Real Instituto Elcano. Ahí venimos siguiendo la digitalización desde prácticamente que la Unión Europea empezara a tomar conciencia de la importancia de la digitalización, y en el Real Instituto Elcano venimos siguiendo el impacto de la digitalización en la economía, en la sociedad y en la industria. Son transformaciones profundas, nos van a afectar a todos los que estamos aquí, ya no se va a producir igual que antes, no se va a relacionar las personas, la sociedad igual que antes, y la economía digital está teniendo un impacto estructural sobre las personas, las sociedades y la sociedad. Tengo una presentación, si puede aparecer en pantalla. Lo que vamos a hacer con ella es, en esta presentación que tenemos aquí, por un lado, vamos a analizar el proceso entre 2010 y 2020. Ahí está recogido en el libro que presentaban anteriormente. Y en 2020, la llegada de la nueva comisión crea una nueva situación. Inicialmente, durante este proceso, la Unión Europea habría que diferenciar entre la Comisión y los Estados miembros. Ya les han comentado antes que esto es algo en lo que no existe un solo actor, sino que hay alguien que está tirando, como es la Comisión Europea, a favor de la digitalización, y luego hay actores, industrias, países con mayor o menor sensibilidad. Y esto es importante que se conozca, que no todos reman en la misma dirección porque unos tienen mayor interés que otros. Bien, en ese proceso, en la Unión Europea,
empieza con la Agenda Digital Europea de 2010. La Comisión se da cuenta del impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la economía, lo que va a ser Internet, y rápidamente empiezan a adoptar medidas para favorecer lo que se ha denominado, todavía se denomina, mercado digital único de la Unión Europea. La Unión Europea es un mercado y la digitalización le permite utilizar ese mercado para progresar en la interacción, las políticas públicas, los consumidores. Desde 2010 hemos visto medidas que están en el texto y por eso no merece mayor presentación, que tienen que ver con el comercio electrónico, con la defensa de la privacidad y de la propiedad intelectual, con la economía de los datos, con la conectividad, con la regulación y también, algo muy importante, con la capacidad de innovación y la formación de talento, que es algo en lo que la Unión Europea ha llegado con cierto retraso. Como ven en esta imagen, en pocos años antes de 2020, cuando todavía la Comisión Juncker está desarrollando las últimas medidas, cambia el contexto internacional. El contexto se geopolitiza, aumentan las tensiones. Estas tensiones vienen de la mano de las dos grandes potencias, de China y Estados Unidos. Están en una competición por la jerarquía global y esa competición se traslada a todos los elementos, a todas las relaciones internacionales. Se instrumentalizan las relaciones comerciales, las diplomáticas, las económicas, como arma frente al rival. Se coincide todo, es suma cero, hay que contener, hay que confrontar, hay que anticiparse, y esa geopolitización se produce en un contexto de disrupción tecnológica. Las tecnologías que nos permitían dominar el mercado y controlar las cadenas de valor se alteran. Y entonces hay una lucha, hay una carrera hacia el nuevo oro, que son la inteligencia artificial, la computación cuántica, los datos. Y esa disrupción tecnológica tiene una característica nueva que no estaba en la sociedad industrial, y es que permite al que primero llega, al que primero ocupa, quedarse prácticamente con todo el valor. Y esa situación nos puede colocar a la Unión Europea en puestos más bajos de las cadenas globales de valor, de tal manera que lo que hasta ahora veníamos produciendo, exportando, generando riqueza, en el futuro añada menos valor, menos valor económico, menos valor de bienestar a nuestra sociedad que lo que tenemos ahora. Y esa situación de geopolitización es la que se encuentra la nueva Comisión. En la siguiente presentación veremos cómo llega la Unión Europea a esta confrontación, a este periodo de cambio. En primer lugar, la Comisión toma conciencia de la obsolescencia industrial de Europa, ¿no? Europa tiene activos muy importantes, pero sus nichos de valor se ven afectados por nuevos productos, por nuevos competidores que desbordan esa capacidad industrial, manufactura avanzada, pero que en la nueva época va perdiendo posiciones de valor. Ya se ha mencionado aquí que no tenemos grandes plataformas tecnológicas, pero es que en muchas de las áreas de gran valor añadido no está Europa. Hay una dependencia digital
todos los datos que tienen que ver con el intercambio entre consumidores están ya en manos de otros. Hemos llegado tarde. Hay una desinversión tecnológica significativa. Para que se hagan una idea, en 2018 las tecnológicas invirtieron 27.000 millones en I+D+I, las europeas. No está mal, pero es la mitad de lo que hizo China y la sexta parte de lo que hicieron las empresas privadas americanas. Y si hablamos de talento, estamos en una situación muy parecida. Según también cálculos de la Comisión, en 2030 graduados STEM de la Unión Europea serán el 8% mundial, mientras que en China o en India serán el 30%, ¿no? Y ese talento no está aquí o no tiene el nivel que tendría. Y luego la desprotección de los activos estratégicos. Estas empresas que han entrado en Europa aprovechando las oportunidades del mercado se han quedado con el negocio, no solo con el mercado, y han ido comprando empresas, han ido comprando talento, han ido comprando equipo, y en esa situación de desprotección frente a las inversiones extranjeras es algo en la que la Comisión está tratando de revertir. En la siguiente pantalla veremos cómo la Comisión Europea ha cambiado un poco el chip, nunca mejor dicho que en esta facultad. El enfoque geopolítico. Lo pone de moda la presidenta de la Comisión. Es la primera, ¿no?, que habla de un enfoque geopolítico. Inicialmente, la autonomía estratégica de la Unión Europea se pensaba para la acción exterior, la seguridad y la defensa, las relaciones, pero se ha ido pasando de esa idea de autonomía estratégica a una que tiene que ver con la tecnología, con la economía y con la posición de Europa en ese mundo. Se llame como se llame, no es más que la capacidad de actuar independientemente en el mundo digital, definir sus propias reglas, sus prioridades tecnológicas y desarrollar las infraestructuras que se lo permitan. Eso es lo que el alto representante Borrell llama lenguaje de poder, que la comisaria Vestager llama soberanía digital. Ese es el enfoque geopolítico. Hay un despertar, ¿no?, de Europa, de su ingenuidad, de un mundo ideal, multilateral, a encontrarse con un contexto geopolítico. En la siguiente transparencia podrán ver los primeros avances de esta comisión. La comisión pone en marcha varios planes que tienen que ver con la transformación digital de la Unión Europea. Son planes, en febrero de 2020, que se vienen desarrollando a lo largo de este año y que se están traduciendo en numerosas políticas públicas, fondos y actuaciones. Ayer teníamos, por ejemplo, la decisión de establecer en Rumanía un centro de competencia de excelencia en ciberseguridad para impulsar la innovación, la investigación en ciberseguridad en este ámbito, conseguir autonomía estratégica. Básicamente, porque por no extenderme, la Unión Europea quiere que las tecnologías trabajen para la gente, pone, como se decía en la presentación inicial, a las personas en el centro de la digitalización, quiere que tengan buenas infraestructuras, que puedan desarrollarse como personas y disfrutar las ventajas. También quiere, y de esto les hablará luego José Félix Hernández Gil, que las reglas del juego sean las mismas para todos, ¿no?, que
que no haya un desequilibrio entre aquellos que operan y desarrollan los sistemas de comunicación y hacen las inversiones y los que encuentran el negocio fácil. Y finalmente, para desarrollar oportunidades democráticas. No solo es la cuestión de la sostenibilidad energética, sino que las sociedades controlen sus datos, que la digitalización entre en las políticas públicas, que faciliten servicios electrónicos de calidad a sus ciudadanos. También, como veremos en la siguiente pantalla, en inteligencia artificial. Hemos llegado tarde a la primera revolución, pero la Comisión pretende movilizar a los actores privados y públicos europeos para sacar ventaja y aprovechar los datos que tenemos. Datos que son de negocio a negocio y de gobiernos a ciudadanos, y esa progresiva regulación, la última de hace apenas 2 semanas, facilita la gobernanza y que la digitalización se integre en las políticas, en las estrategias y en los programas de educación. Esa idea de crear un mercado europeo de los datos nos va a llevar progresivamente a cuestionar la portabilidad de los mismos, a la protección de la privacidad, el uso económico, aprovechar las oportunidades. No solo tenemos en inteligencia artificial, también se trata de crear, de aprovechar el mercado único digital. En la siguiente transparencia lo tienen. No, en la siguiente. Vamos acortando. Eso es. Bueno, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Cómo se ve la Unión Europea a sí misma en ese contexto digital, dinámico, conflictivo? Pues lo que quiere la Unión Europea es convertirse en un modelo, en una referencia, que sus ideas de centrar la digitalización en las personas, en la sociedad y en la medida de lo posible en los valores europeos cuente. Quiere convertirse en un desarrollador, elaborador y desarrollador de estándares digitales, primero en Europa y que luego pueda exportar. Lo hemos visto con el Reglamento General de Protección de Datos y lo vamos a ver con otras iniciativas para defender la privacidad o los derechos y libertades fundamentales. La parte de apoyo a la digitalización de países en vías de desarrollo. Esa es la idea, es una parte ahora nueva de nuestra política exterior, de las políticas de vecindad, apoyar el desarrollo. Sin digitalización no habrá desarrollo. Y finalmente, articular alianzas con aquellos que le permitan a la Unión Europea progresar. No podemos, autonomía no es autarquía y necesitamos encontrar socios estratégicos que piensen como nosotros y, por tanto, nos ayuden a desarrollar capacidades, redes o mejorar la posición europea en el contexto internacional. Ya bajando al detalle, porque vamos acabando la presentación, en esta búsqueda de la soberanía digital, lo primero que se pone en valor es dar prioridad, europeizar las prioridades comerciales, fiscales, regulatorias e industriales europeas. Estamos ya pensando en europeo, ¿no? Tenemos un mercado que en cierta medida hasta ahora ha estado colonizado por actores exteriores que han sustraído gran parte del valor
añadido potencial, y ahora lo que se trata es de apoyarnos en ese mercado. El mercado es nuestro y, por tanto, quien quiera entrar a beneficiarse tiene que cumplir los requisitos de entrada que fijamos. Hay que respetar, puede entrar cualquiera, porque Europa siempre será un mercado abierto, pero tiene que respetar los principios, las reglas y los estándares. Tenemos que autorizar las reglas de la competencia, de esto les hablarán posteriormente, y también, pero no solo esto, en la siguiente transparencia vemos que una de las cosas en las que se ha coincidido especialmente durante la pandemia es en la necesidad de proteger nuestros activos digitales frente a inversiones directas que llegan o frente a compras llave en mano de activos estratégicos digitales europeos. La necesidad de proteger nuestras redes, la seguridad y evitar suministradores de alto riesgo. Esta es toda la polémica en torno al 5G. Ya se han producido las primeras sanciones europeas, ¿no?, a ciudadanos y entidades extranjeras. Hay que tener capacidad de disuadir de este incremento exponencial de ciberataques que complican la utilización del ciberespacio. Y finalmente, en esta última transparencia que les hago llegar, lo que tenemos es la situación actual de la ciberseguridad. La Unión Europea va a crear de certificaciones que afectan a la industria, al talento, al perfil profesional. Queremos nuestras propias certificaciones, queremos reforzar nuestras propias agencias, empezando por la Agencia de Ciberseguridad, pero no la única, y queremos actualizar la directiva de la seguridad de los sistemas de información. En definitiva, la Comisión Europea, muchos actores nacionales, casi todos los privados y sobre todo los que están en el ámbito de la investigación, están en esta búsqueda de soberanía. Nos va en ello el futuro profesional, el nuestro como personas, el valor que aportan las empresas a la economía digital a nuestras necesidades de bienestar y el futuro de la Unión Europea en esa competición geopolítica que les hemos resumido. Muchas gracias. Devuelvo la conexión. Muchas gracias, Félix. Pasaríamos a hacer la siguiente intervención y luego las preguntas las dejamos para el final. Entonces, si te parece, ahora José Félix Hernández Gil desarrolla un poco su ponencia sobre la regulación y competencia de los nuevos mercados digitales en Europa. Cuando quieras, José Félix. José Félix, te falta el micrófono. Lo tienes silenciado. Bueno, creo que ya estamos. Ya se me oye. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también a la Cátedra Telefónica por darme la oportunidad de participar en esta interesante mesa redonda. Como se ha dicho anteriormente, yo voy a tratar de explicar
un poco de cómo vemos nosotros la evolución que debiera tener la regulación y la competencia en el nuevo mundo digital que está llegando. La regulación ha jugado un papel fundamental en la digitalización, que se estableció para la liberalización de las telecomunicaciones. Ha sido posible un desarrollo espectacular de los servicios que ha contribuido de forma decisiva a la digitalización. Sin embargo, el mundo está cambiando drásticamente, como ya se ha explicado anteriormente, y es necesario replantearse si tenemos ahora la regulación adecuada para afrontar los nuevos retos que plantea la digitalización. La digitalización está cambiando la estructura de los mercados. Ahora tenemos una red internacional de Internet de altas prestaciones con cobertura mundial que permite prestar todo tipo de servicios a nivel global. Esto es un cambio drástico que ha cambiado mucho la estructura de los mercados. Las redes móviles se han generalizado y el Internet de las cosas se está desarrollando cada vez más. Todo esto está dando lugar a un nuevo gran mercado global de servicios digitales que es muy diferente al que existía hace unos años. Bueno, otro tema muy relevante en el nuevo mercado, como ya ha apuntado Félix, es que los datos se han convertido en el nuevo activo que es la base del mundo digital. Se ha producido una enorme proliferación de datos alimentada por la actividad que todos tenemos en Internet, por los teléfonos móviles que todos llevamos encima constantemente, y en los próximos años veremos cada vez más datos que provienen del Internet de las cosas, de todo tipo de objetos conectados a Internet que generan datos. Para los próximos años se prevé que continúe un crecimiento totalmente exponencial de los datos. Para el año 2025 se estima que ya habrá un volumen total de datos del orden de 175 zettabytes, que es una cantidad enorme. Por daros una idea, si metiéramos estos datos en DVDs y los apilásemos uno encima de otros, ocuparía 23 veces la distancia de aquí a la Luna. Los datos, además, tienen un valor creciente. Se están convirtiendo en un activo imprescindible para el desarrollo de las tecnologías digitales. Por una parte, para la inteligencia artificial, que como probablemente se sabe, es imprescindible tener una gran cantidad de datos para desarrollar los algoritmos adecuados. Y por otra parte, en el desarrollo de nuevos productos se ha convertido en algo totalmente necesario. Hay gente que dice que los datos serían el oro o el petróleo de la nueva era. Yo no sé si es eso, pero desde luego los datos, sobre todo uniendo la capacidad de procesarlos, que es igual o más importante que los datos, tiene un valor cada vez mayor. Podemos ver que han surgido agentes de ámbito global, como ya se ha comentado, que controlan una parte muy importante de los mercados digitales. En particular, si nos centramos, por ejemplo, en el llamado grupo GAFAM, que incluye a Google, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, pues podemos ver que la capitalización de estas empresas es ya más de 3 veces el conjunto del PIB español, o
más de 7 veces la capitalización total del IBEX. Solo con la caja de Apple sería posible comprar todos los mayores operadores de telecomunicaciones europeos. Y observamos que empiezan a tener cuotas de mercado extraordinarias. Por ejemplo, en Estados Unidos, Amazon ya tiene más de un 50% de la cuota de mercado del comercio minorista online. Esto es nuevo. Nunca se había visto que existieran agentes tan grandes y con tal dominio de determinadas partes del mercado. Si pasamos a la siguiente lámina, bueno, podemos ver un resumen de lo que ya se ha apuntado. Es que ha habido tantos cambios en el mundo que la regulación que se aplica al sector digital pensamos que ha dejado de estar bien adaptada. Es necesario reformarla. La regulación sectorial se ha centrado principalmente y hablando de lo que es la regulación antes, se ha centrado en los operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, los proveedores de Internet han experimentado una regulación muy limitada, a pesar de que en muchos casos el tipo de servicios que prestan son totalmente sustitutivos de los que prestan los operadores de telecomunicaciones. Por poner un ejemplo, los mensajes cortos que se transmiten a través de las redes de los operadores tienen un nivel de regulación mucho más alto que el que se transmiten a través de aplicaciones de Internet, como pudiera ser WhatsApp. Entonces, esto parece que no tiene mucho sentido que continúe así. Por otra parte, la regulación general para la defensa de la competencia, nosotros también pensamos que se ha quedado obsoleta. No estaba pensada para el mercado que tenemos en la actualidad con estos gigantes, con estos agentes que operan a nivel global. Es necesario modificarla. En conjunto, yo diría que es necesario adaptar la regulación para que funcione correctamente en esta nueva estructura de los mercados que tiene poco que ver con la que existía hace solo algunos años. Sí, pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué se podría hacer? Bueno, desde luego mantener el status quo actual no parece lo más adecuado. Como ya se ha comentado, nos encontramos en una situación en la que una parte del sector digital tiene una regulación bastante detallada y hay otra parte que tiene una regulación muy ligera. Una posibilidad sería aplicar la misma regulación que tenemos en estos momentos para los mercados de comunicaciones electrónicas al sector digital en su conjunto, pero nosotros pensamos que no sería lo más adecuado. El nivel de regulación que ahora mismo tienen los mercados de comunicaciones electrónicas posiblemente es más alto del que sería conveniente. Es una regulación que se originó con la liberalización del mercado y lo suyo sería que fuese reduciéndose, como ya ha venido ocurriendo en los últimos años. Por lo tanto, no es esta la opción mejor. Otra posibilidad sería desregular totalmente el mercado y que se desarrollase como lo ha venido haciendo Internet hasta ahora. Pero eso tampoco sería posible porque desde luego hay aspectos que sería imprescindible mantener regulados, como pudiera ser
el espectro radioeléctrico o la ocupación del dominio público. Como ya se ha comentado, se ha adelantado anteriormente, nosotros lo que proponemos en el informe que tenéis disponible en la web es evolucionar hacia un nuevo paradigma regulatorio. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Este nuevo paradigma regulatorio, a diferencia de lo que tenemos en la actualidad, afectaría al conjunto del sector digital. Por una parte, estarían incluidos los operadores de comunicaciones electrónicas y, adicionalmente, incluiría también a plataformas digitales que prestan servicios online, tales como servicios de búsqueda, servicios de distribución de contenidos, comercio electrónico, redes sociales, etc. También incluiría a plataformas de servicios P2P, como puedan ser los servicios de Uber, Airbnb o las plataformas de crowdfunding que cada vez están creciendo más. Pasamos a la siguiente lámina. Una de las cosas que habría que hacer como parte de la creación de este nuevo paradigma regulatorio es crear una autoridad de regulación de los mercados digitales. No estamos proponiendo que se eliminen los reguladores actuales, sino más bien que se reconfiguren los reguladores actuales que se han desarrollado de forma muy importante para todos los mercados de comunicaciones electrónicas, de forma que amplíen sus competencias para de los mercados digitales. Esto habría que hacerlo, por una parte, con los reguladores nacionales y también con los reguladores europeos, como pudiera ser el BEREC. Y este organismo sería el encargado de imponer remedios cuando se detecten problemas de competencia que no se puedan resolver de otra manera. Si pasamos a la siguiente slide, a la siguiente transparencia, en fin, abundando en lo que decía, la idea es que en este nuevo paradigma regulatorio la regulación fuese la mínima posible. El mundo digital es muy complejo, imponer regulación ex ante es muy delicado y debe hacerse solo cuando sea imprescindible. Entonces, para ello proponemos que, igual que se está haciendo ahora con los mercados de comunicaciones electrónicas, solo se aplique regulación si se cumplen el llamado test de los 3 criterios, que consiste en, primero, que existan barreras significativas de entrada que impidan que otros agentes accedan al mercado, que se vea que no existen tendencias a que estas barreras evolucionen de forma natural a su desaparición, cosa que en el gran dinamismo que tienen las tecnologías y los mercados digitales a veces ocurre, y que las actuaciones de las autoridades de defensa de la competencia convencionales no sean suficientes para resolver los posibles problemas que se puedan detectar. En la siguiente lámina podemos ver que las barreras de entrada en los mercados digitales se han multiplicado. Han aparecido nuevas barreras que no existían anteriormente en los mercados de comunicaciones electrónicas. En los mercados de comunicaciones electrónicas, buena parte de las barreras de entrada tenían que ver con la conectividad,
con la existencia de redes muy desarrolladas que suponían una barrera de entrada fenomenal para la entrada de otros agentes. Y muchos de los remedios que se han puesto tenían que ver con esto. En cambio, en el mercado, los mercados digitales han aparecido nuevas barreras. Por una parte están las barreras relacionadas con la economía de alcance, con la economía de escala o con las externalidades de red que ya existían en los mercados de comunicaciones electrónicas, pero que ahora se dan con una intensidad en algunos casos, yo diría que bastante mayor. Y por otra parte, han aparecido muchas otras barreras que si leéis el informe están explicadas con un cierto detalle. Por comentar algunas que son bastante nuevas, podría hablar de los mercados multicara. Los mercados digitales es bastante frecuente que tengan varias caras que interrelacionan. Entonces, esto da mucho juego para que los agentes puedan establecer barreras de entradas muy altas. Por poneros un ejemplo de qué es esto de los mercados multicara, se puede prestar un servicio de búsquedas en Internet que puede tener asociada otra cara que es el mercado de la publicidad online. Entonces los agentes pueden utilizar una de las caras para extender el dominio en la otra cara y dificultar la entrada de nuevos agentes. Otra barrera de entrada tremenda que ya se ha comentado es la relacionada con los datos personales. Ahora mismo los datos personales son un elemento fundamental para desarrollar las nuevas tecnologías digitales. Y hay agentes que tienen una capacidad de recolectar datos muchísimo mayor que el resto. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver algunos de los remedios que podría utilizar esta autoridad digital para facilitar que los nuevos agentes pudieran entrar en los mercados. Desde luego, podría ser la compartición de datos. Igual que en el pasado los proveedores de comunicaciones electrónicas tenían que dar acceso a sus redes, pues ahora se pudiera plantear que agentes que tengan un dominio tremendo en la recolección de datos tuviesen que prestar a nuevos agentes el acceso a parte de estos datos en condiciones reguladas. Podría haber muchos otros remedios que quizá no vamos a explicar aquí con detalle porque no tenemos mucho tiempo. También están bien explicados en el informe. Quizá por mencionar alguno extremo que algunos están proponiendo en Estados Unidos para tratar de controlar el crecimiento tremendo de algunos nuevos agentes, es el de la separación de las líneas de negocio. Este probablemente sería uno de los remedios que se utilizaría solo en casos extremos. Tenemos un antecedente en las comunicaciones electrónicas, cuando en Estados Unidos, en la década de los 80, se separaron las líneas de negocio de AT&T, de la parte de comunicaciones de larga distancia y la parte de comunicaciones locales se separó para facilitar que pudiese haber más competencia en el mercado. En los mercados de comunicaciones electrónicas, como último recurso, se podría plantear que
grandes gigantes de Internet que ahora mismo dominan varios mercados, pues se separasen en divisiones independientes. En la siguiente lámina podemos ver un resumen de algunos de los cambios que habría que hacer también en el mercado, la regulación para la defensa de la competencia. Lo que hemos comentado hasta ahora se refiere principalmente a la regulación sectorial, pero hay también una regulación general de defensa de la competencia que en nuestra opinión es la que debiera predominar en el futuro para regular los mercados digitales y dejar la regulación ex ante sectorial solo para aquellos casos que la regulación general de la competencia pues, no fuese suficiente. En cualquier caso, es necesario también modificar cómo está funcionando la regulación de la competencia actual. Por ejemplo, uno de los aspectos es la duración de los procesos. Ahora mismo la duración media de los procesos es del orden de 40 meses, que es un tiempo muy largo. Pero es que en la Unión Europea hay procesos que están durando hasta 7 años. Es decir, una empresa normalmente se queja de que otra más grande está realizando prácticas abusivas y la solución para resolver estos problemas se obtiene a veces hasta en 7 años. Pasado ese tiempo es posible que incluso la empresa que haya presentado la queja haya desaparecido o haya cambiado totalmente el mercado. Entonces es evidente que habría que ver la forma de agilizar estos procesos. Otro aspecto es la incorporación de los datos personales. Esto no es un tema sencillo. Los análisis de competencia ahora se hacen fundamentalmente analizando los mercados, viendo cuotas de mercado, viendo las ventas de unos agentes y otros. Y ahora mismo no existen suficientes herramientas para ver qué pasa con los datos. Los datos tienen un valor cada vez más elevado, pero los datos con frecuencia no conllevan transacciones monetarias claras. Y los datos a veces están entremezclados con mercados multicara que utilizan los diversos agentes. Entonces es necesario desarrollar nuevas técnicas para análisis de competencia y dotar a las autoridades de competencia de nuevos instrumentos y nuevas competencias que en estos momentos pues quizá todavía no tienen suficientemente desarrolladas. Otro aspecto muy relevante es el relacionado con la adquisición de startups. Ahora mismo las grandes gigantes de Internet compran muchísimas startups. En algunos casos es para completar sus tecnologías, pero en otros casos es para eliminar las posibles competencias futuras. Esto es algo que también debiera analizarse. En conjunto, yo diría que la regulación de competencia general debiera tener un enfoque más holístico que, aparte de tratar de mejorar la competencia en determinados mercados, buscase principalmente el beneficio de los consumidores y el beneficio de la sociedad en su conjunto. Ya para terminar, en la siguiente lámina podemos ver el último tema que me gustaría comentar ya brevemente porque ya quizá me estoy alargando demasiado. Es lo relacionado con la fiscalidad. La fiscalidad que tenemos ahora probablemente no está adaptado a los mercados globales. Es una fiscalidad que estaba más concebida para cuando los mercados tenían un ámbito geográfico mejor. Entonces, esto está
está dando lugar a que ahora mismo haya una diversidad de regulaciones que dependen de la ubicación del prestador de servicios. Pero esto no parece que tenga mucho sentido porque el prestador puede estar en una ubicación geográfica, pero dar el servicio a nivel global. Entonces, esto habría que cambiarlo. Otra cosa que habría que cambiar es que ahora mismo existen discriminaciones dependiendo del tipo de agente y no del servicio. Por ejemplo, la fiscalidad que tiene la prestación de servicios audiovisuales es diferente dependiendo de que la preste un operador de comunicaciones electrónicas o un agente de Internet como Netflix. Entonces, esto tendrá que cambiar en el futuro. Y finalmente, también la fiscalidad debe adaptarse a el nuevo mercado de los datos personales, que cada vez tiene valor y más valor y que probablemente no se está tratando correctamente. En fin, en resumen, habría que evolucionar a una fiscalidad que estuviese más homogeneizada a nivel internacional y que estuviese adaptado a los nuevos mercados digitales. Muchas gracias por su atención y con esto termino mi presentación. Muy bien, muchas gracias, José Félix. Si os parece, vamos a pasar a un turno, digamos, de preguntas. De momento no estoy recibiendo muchas preguntas por el chat, así que voy a hacerlo yo. Le pediría a Félix Arteaga, por favor, que ya está, que nos pongamos un poco los tres y vamos con las preguntas. Empiezo por la soberanía digital europea, ¿no? La verdad es que está muy bien lo que nos has contado, Félix. Está muy bien digamos, este reto tan ambicioso por parte de la Unión Europea, pero surge inmediatamente una primera pregunta, ¿no? Y es, ¿esto cuesta dinero? ¿De dónde van a salir todas las inversiones y toda la financiación que requeriría una política, digamos, tan ambiciosa en digitalización como esta que propone la Unión Europea? Efectivamente, todo lo que merece la pena cuesta dinero. Y para la digitalización, esta es la ventaja de la Comisión Europea respecto a muchos gobiernos nacionales. La Comisión tiene unos fondos y al dar prioridad al empleo digital de esos fondos va a permitir no ponernos a la altura de nuestros competidores, pero sí progresar mucho en esa búsqueda de autonomía estratégica. Hemos dispuesto hasta ahora del Horizonte 2020, todos los programas de investigación, desarrollo e innovación, unos 80 millones de euros anuales. Ahora vamos a disponer con el Horizonte Europa de 100.000 millones de euros aplicables no solo a la digitalización, pero sí en gran parte, porque gran parte de los programas de recuperación económica, de los programas de la próxima generación de la Unión Europea, son programas financiados por el Fondo, el Marco Financiero Plurianual, y esas inversiones masivas, bien utilizadas, esta es otra cuestión. Ahora tenemos, tras la COVID, un momento, una ventana de oportunidad para poner en marcha programas de investigación, de transformación. ¿Quiénes se van a aprovechar de esos fondos? De los que haya, pero que van a ser abundantes. Se van a aprovechar aquellas sociedades, aquellos países que tengan articulados los ecosistemas. Si los países juntan los elementos del sector privado, la industria, el conocimiento, los centros tecnológicos, universidades, y
acometen proyectos cofinanciados pública y privadamente, entonces se desarrollarán. Eso quiere decir que si España, por ejemplo, quiere tomar ventaja de la oportunidad, tendrá que cofinanciar. Y esa cofinanciación europea tiene a su vez una doble entrada, fondos públicos, fondos privados, ¿no? Bueno, esto es lo que nos toca a nosotros definir. ¿Queremos cada uno de los países europeos, de las sociedades, tener cierta soberanía tecnológica? Tenemos que dar prioridad y tenemos que invertir. Dinero hay, lo que necesitamos es capacidad de emplearlo eficazmente. Muy bien, otra pregunta que se me ocurre, Félix, directamente, y además desde mi experiencia en los temas de gobernanza de Internet y en general en relaciones entre países, entre soberanía de países, es la problemática que siempre tiene Europa en sus alianzas estratégicas internacionales, ¿no? Claro, ahora se está planteando una situación, vamos a decir, bipolar, Estados Unidos, China. ¿Y cómo ves tú o cómo establecer las, seguro que absolutamente necesarias, alianzas estratégicas que tiene que tomar Europa en este contexto nuevo geopolítico? Y ya aprovecho para preguntarte si crees que el cambio de presidencia en Estados Unidos puede significar algún cambio en tu experta opinión, pero la pregunta es si en Europa, ¿cómo lo hacemos? Porque mi experiencia es que siempre estamos en medio, por decirlo de alguna forma, en un enorme dilema, que por una parte no nos gusta lo que vemos de Estados Unidos porque nos hace muy dependientes, por decir una forma, nos deja poca actuación, y lo que viene nuevo suele venir de unas áreas en las que a su vez son muy conflictivas, con lo cual nunca, al final acabamos apostando por nuestro amigo estadounidense, por decirlo de alguna forma, y bueno, y siempre quedamos en una posición un poco floja, ¿no? ¿Cómo ves en esta nueva situación, en este concepto de soberanía digital europea, las alianzas estratégicas que tiene que hacer Europa? Pues yo creo que la primera parte de la respuesta a este problema ya está solucionada. Europa ha tomado conciencia de que tiene que tomar partido. Tenemos dos opciones, la China y la de Estados Unidos. Lo hemos visto a propósito de las discusiones sobre las redes de quinta generación, como incluso el Reino Unido, tras el Brexit, que pretendía dejar elementos no en el núcleo de las redes suyas de China, de Huawei, ha tenido que ceder a las presiones de Estados Unidos y prohibir cualquier presencia, cualquier componente chino en sus redes. Esta presión se va a acentuar. No solo era una cuestión de la administración anterior, es una cuestión de toda la sociedad americana que ve, que ha entrado ya, ha tomado conciencia de que tiene que contener a China como pueda. No podrá evitar que tengan su cuota de digitalización global, pero si puede limitarla, lo hará. Y entonces eso nos coloca en la disyuntiva, con papá o con mamá, ¿a quién queremos más? Aquí la Unión Europea tiene otros socios potenciales que están en su misma situación. En Asia, en América del Norte, en Europa, ¿no? Tenemos aliados que piensan en nosotros, que comparten los valores. Por eso la estrategia europea lo que tiende es a facilitar las alianzas estratégicas mediante los estándares y las normas desarrollados de acuerdo a los principios europeos, pero en colaboración con terceros. Lo que ha ocurrido con el Reglamento General de Protección de Datos es un paradigma a seguir. Si tenemos que definir los estándares de la sexta generación de las redes, hay que ponerse a investigar, buscar aliados que nos permitan potenciar esa innovación
y luego presentarnos a la competencia global con aliados y capacidades propias, ¿no? Tanto Estados Unidos nos necesita más frente a esa competición con China, necesita esas alianzas estratégicas. Si quiere contener a China, como pretende, necesitará a la Unión Europea. Y tarde o temprano, la Unión Europea puede aprovecharse de esta necesidad de los dos. Otra cosa es el caso de China, que pueden acabar fragmentando su Internet, su proyecto de digitalización, pero en el proyecto global, Estados Unidos necesita a la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias. Cambiamos, digamos, de tema, nos vamos a la competencia y regulación de los nuevos mercados digitales y entonces le pediría a José Félix un par de preguntitas. La primera, ¿no? A ver, la historia de Internet bien conocida es que si precisamente se ha desarrollado tan rápidamente y tan bien, es precisamente porque tenía una regulación muy limitada, ¿no? Que ha permitido precisamente una palabra mágica y es la innovación, ¿no? ¿No crees que con este nuevo paradigma que al fin y al cabo en lo que consiste es en juntar la parte de la conectividad de los telecos con el resto de los agentes, con los agentes de Internet que hasta ahora han vivido en un mundo con poca regulación, ¿no crees que puede matar la innovación? Bueno, efectivamente, este es uno de los temas que se plantea con frecuencia cuando se habla de la posibilidad de cambiar el paradigma regulatorio y de introducir un mayor nivel de regulación en algunos casos. En fin, yo en primer lugar querría decir que en el nuevo paradigma regulatorio que nosotros planteamos, que se describe en el informe, la idea es que la regulación sea la mínima imprescindible. Nosotros creemos que la forma idónea para conseguir un alto grado de innovación en los mercados y mayores ventajas para los consumidores es que sea la dinámica del libre mercado la que conduzca la evolución de los negocios. Pero dicho esto, y que en general es así, no siempre establecer una regulación inexistente es la mejor solución. Siempre que sea posible, lo mejor es no regular o regular lo mínimo. Pero hay veces que se observa que los consumidores y la sociedad en general podría tener más ventajas, podría obtener mayores niveles de innovación de la industria si existiesen ciertos niveles de regulación. Un ejemplo claro es lo que ocurrió con la liberalización de las telecomunicaciones que comenzó en los años 80. Gracias a introducir una regulación en este sector, se consiguió un nivel de innovación sin duda mucho mayor que el que hubiese habido si no se hubiese introducido regulación. Ahora estamos en una situación en la que empiezan a aparecer agentes que tienen un dominio del mercado extraordinariamente alto, como nunca se había visto en el pasado. Entonces parece que tiene sentido plantearse si sería conveniente en algunos casos y cuando se vea que la situación del mercado lo aconseja, introducir cierta regulación que desde luego estaría orientada a mejorar la innovación y en ningún caso a que se redujera.
Ahora mismo hay bastantes voces que piden que se evolucione en ese sentido. Otra pregunta, José Félix. A ver, el tema de los datos, en particular los datos personales, entendidos en sentido amplio, ¿no? Claro, está generando un debate y una enorme actividad por parte de la Unión Europea, ¿no? Se ha citado, yo creo, antes que hace un par de semanas, digamos, hay un texto, digamos, fundamental para esto, que es el de gobernanza de los datos, ¿no? La posición europea en cuanto a gobernanza de los datos, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, cómo abordar el tema de los datos personales en este nuevo paradigma que proponían, sobre todo a la luz de que a su vez se quiere hacer de los datos un elemento estratégico y crítico para generar la soberanía digital de que nos comentaba Félix? Entonces, ¿cómo crees que debe ser esta regulación, en el fondo, para cumplir dos misiones diferentes, ¿no? La primera, que Europa la ha hecho siempre muy bien, y es la protección de privacidad, la protección de los datos personales, etcétera, que ha sido líder y ejemplo para otros países del mundo, y esta nueva situación, ¿no? Y es precisamente intentar que sea un elemento absolutamente estratégico para la soberanía digital europea, ¿no? ¿Cómo articular estas dos cuestiones, digamos, desde un punto de vista de la regulación? Desde luego, la protección de los datos personales yo creo que es algo que en el futuro deberá profundizarse. Como ya se ha comentado anteriormente, cada vez va a haber más datos, cada vez vamos a estar rodeados de más dispositivos que son capaces de captar datos. Cada vez más va a ser posible interpretar estos datos de manera que se saquen de todo tipo de información adicional. Los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de visión artificial y muchas otras tecnologías que se están desarrollando van a permitir que tengamos una exposición mayor, cada vez más todos a que puedan acceder y conocer nuestra vida con todo detalle. O sea que, en primer lugar, yo diría que no hay duda de que la regulación para la protección de la privacidad debe desarrollarse más, en línea con el desarrollo que van a experimentar las tecnologías en los próximos años. Eso por una parte. Pero por otra parte está lo que tú has comentado, Jorge. Los datos personales son imprescindibles para el desarrollo de las nuevas tecnologías, con lo cual hay que ver cómo se hace posible que se proteja la privacidad por una parte y que por otra parte se facilite que las empresas y los desarrolladores de tecnología puedan utilizar estos datos y dar facilidades para que lo hagan. La solución, yo creo que está en establecer unas normativas que aseguren que los datos que se utilizan están correctamente anonimizados, de tal manera que se puedan utilizar en las empresas para desarrollos tecnológicos, pero que a la vez se proteja la privacidad de los usuarios. Adicionalmente a eso, yo creo que otro aspecto que habría que considerar es cómo se armoniza la regulación de los datos en distintas regiones, de tal forma que no se produzcan distorsiones competitivas. En Europa tenemos
un desarrollo de la normativa sobre protección de datos excelente, probablemente de las más avanzadas del mundo. Pero en cambio hay otras regiones en las que no existe un nivel similar de desarrollo de la protección de la privacidad y se dan muchas más facilidades a las empresas para que utilicen los datos sin ningún problema. Yo creo que sería necesario ver cómo se armoniza la regulación de datos en distintas regiones para que sea similar en todas las regiones y no haya distorsiones competitivas. Yo creo que Europa, que es una de las regiones más avanzadas en estos temas, debiera ver cómo promover que el resto de las regiones geográficas, y empezando por Norteamérica, adapta su regulación de datos para proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, que yo creo que en eso todos deben estar de acuerdo que se debe hacer. Muy bien, vamos ya acabando, comiéndonos nuestro tiempo, y me gustaría acabar con una pregunta difícil, vamos, difícil, y de opinión. Estoy pensando inicialmente en Félix Arteaga. A ver, cuando uno lee el relato que estamos produciendo, que está produciendo la Unión Europea, que está produciendo en general los analistas, los investigadores, los académicos, digamos, suena muy bien porque aparece Europa como un conjunto armonizado, ¿no? Pero yo me temo, y esa es mi duda metafísica, o no tan metafísica, es que Europa no deja de ser más que un mercado único con soberanía fuertísima de sus Estados miembros. Y entonces la pregunta es, repito, difícil. Más allá de las buenas intenciones y de la ambición europea y probablemente de la necesidad, ¿cómo ves el papel que puedan cumplir cada uno de los Estados miembros y que vemos todos los días en este tema y en muchos otros temas la enorme dificultad para armonizar esta situación? ¿Hasta qué punto incluso la parte institucional, la forma en que está institucionalizada Europa puede, digamos, es adecuado para responder al desafío tan brutal que significa la soberanía digital europea? Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta. Voy a exponer un ejemplo que yo creo que va a dejar claro lo que podemos hacer y lo que nos espera. ¿Qué es lo que hace la Comisión? La Comisión pone a rodar una bola de nieve. Lo empezó con la digitalización, ahora con la inteligencia, los datos. ¿Y cómo funciona esa bola de nieve? En la medida que a esa bola de nieve se suman actores públicos y privados, no todos, pero algunos sí, se va conformando un ecosistema europeo, o de digital o de inteligencia artificial. El último ejemplo que propone, por completar lo que se hablaba antes sobre gobernanza de datos, la Comisión pone un nivel estratégico de coordinación por arriba y dice a dónde hay que ir. A continuación, convoca a todos los actores públicos y privados que quieran participar en la gobernanza de datos a definir cómo se comparten, quién los pone, cómo se aprovechan y finalmente pone en marcha las infraestructuras de investigación, los programas que lo hacen posible. Esto quiere decir, y esto me parece muy importante, sobre todo para los alumnos, quiere decir que la digitalización irá hacia adelante y que cada uno de nosotros, como personas, como instituciones o como países, tenemos que decidir
Si no nos apuntamos a la bola de nieve, nos pasará por encima, pero pronto tendremos una bola de nieve digital europea. La vamos a tener en inteligencia artificial. Y esto pasa por encima de la soberanía, porque si un investigador español, un centro tecnológico español no encuentra en su propio país un ecosistema favorable para desarrollar su carrera, va a acudir al siguiente nivel, a otro país europeo, a otro ecosistema, y participará en la búsqueda de la soberanía estratégica. Esto es lo que tiene la Comisión. Una vez puesta en marcha, con dinero detrás y con actores que se vayan sumando, los actores que se queden al margen verán cómo la digitalización se escapa. Bueno, vamos a cerrar, pero bueno, como llegan ahora mismo, están llegando algunas preguntas de los alumnos y tienen que ver con lo que habéis contado, por favor, con una respuesta muy rápida, ¿no? Dice un alumno, Facebook ha sido recientemente demandado por monopolio. Supongo que se está refiriendo a varias partes, porque son varios estados la noticia, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cree que con la regulación actual se llegará a aplicar lo que han propuesto? Ventas de WhatsApp e Instagram, quitarlo, es decir, la separación, Félix, la separación de ATT, pero ahora de los gigantes digitales, ¿no? La separación de los negocios, ¿no? Se supone que no es un tema solo europeo, sino que es un tema de un montón de estados dentro de Estados Unidos que están proponiendo este tipo de separación. ¿Cómo lo ves? Yo la verdad es que lo veo altamente improbable. Es cierto, como comentaba, que la posibilidad de aplicar este tipo de remedios existe e incluso con la normativa sobre competencia actual se podría hacer. Pero yo creo que ese es un remedio bastante extremo y antes de llegar a eso impondrán otro tipo de obligaciones más suaves. Hay que tener en cuenta que los grandes gigantes de Internet ahora mismo aportan una posición estratégica a Estados Unidos muy interesante en el mundo digital. Entonces yo creo que antes de llegar a eso se plantearán soluciones mucho más suaves. Es mi opinión. Bueno, aquí hay otra pregunta, pero casi la contesto yo rápidamente porque ya nos hemos pasado de tiempo y no me gusta ocupar el tiempo, digamos, de los demás. Y dice, ¿podría ser que la legislación europea sea algo exagerada y esté frenando algo el desarrollo europeo? Bueno, yo creo que los autores de este libro compartimos que es así, que ha sido de alguna forma así, ¿no? En definitiva. Pero también es verdad que eso tiene muchas ventajas, ¿no? A la hora de proteger derechos y cosas de estas, ¿no? Pero es cierto que regulación y, por tanto, poner condiciones al mercado e innovación se suelen llevar mal. Las innovaciones se suelen producir de forma más sencilla o de forma más importante en lo que llamamos los efectos fronteras, en el oeste, por decirlo de alguna forma, en zonas no reguladas que en zonas reguladas donde la cosa es más complicada. Lo vamos a dejar así. Me comentan que ha habido algunos problemas, digamos, técnicos. Bueno, comentaros que, por supuesto, van a quedar grabadas la conferencia, este acto, esta jornada va a quedar grabada para que se pueda visitar y, digamos, y ver las veces que sean necesarios. Y nada, por lo demás, despido esta parte, esta mesa redonda. Yo creo que ha sido digamos, muy interesante. Estoy pensando en este momento en mis alumnos y bueno, pues esperamos que os sea de utilidad, ¿no? Y si os parece, vamos a pasar a la siguiente fase, digamos, de la jornada, que es la entrega de premios del 5º concurso de elaboración de contenidos sobre economía digital de la Cátedra Telefónica
en la SIT UPM, ¿no? Bueno, esto es algo que llevamos haciendo ya, parece que 5 años seguidos, y es que hay un concurso en que, en fin, sobre los grandes temas del ecosistema digital, su regulación, etcétera, pues se pide que los alumnos hagan vídeos breves, ¿no? Entonces hay un concurso, hay un jurado y al final pues hay 5 menciones y un ganador. Y hoy vamos a proceder a dar a conocer las 5 menciones y el ganador, ¿no? Entonces le paso a la palabra a quien va a ser el conductor, que es José Luis Martín, que ha sido también, por cierto, como os decía, uno de los autores del libro. Entonces, cuando quieras, José Luis. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues como os decía Jorge, vamos a proceder a la entrega de premios del 5º concurso de creación de contenidos sobre economía digital. Como sabéis, teníais que preparar vídeos de en torno a 3 minutos sobre estos temas. Cerramos la participación el día 19 de noviembre con 31 vídeos participantes y en total 59 alumnos los que han realizado estos vídeos. Todos los vídeos los vamos a dejar disponibles en la página web de la cátedra para que podáis verlos, los 31. Y bueno, pues para daros algunos datos más, la composición del jurado, hemos participado tanto una fórmula mixta entre personal de Telefónica y profesores de la universidad. Por una parte estaba Antonio Bengoa Crespo, director de Relaciones Internacionales Institucionales de Telefónica, Alejandro Chinchilla Rodríguez, que participaba al comienzo de la jornada, el responsable de Relaciones con Universidades y Cátedras Telefónica, Zoraida Frías Barroso, profesora de la universidad, Jorge Pérez, profesor y director de la cátedra, Juan Luis Redondo Maillo, profesor de la universidad, director de Políticas Públicas en Telefónica y, en mi caso, José Luis Martín, profesor de la universidad. Coincidimos que este año nos hemos superado no solo en vídeos, porque tenemos más que otros años, sino también en la calidad de los vídeos que se han presentado, porque han sido, además de originales, técnicamente estaban muy bien elaborados y muy bien conseguidos. Entonces, hemos elegido 6 para que sean los finalistas de este concurso. Recordad que tenemos 5 premios de 200 euros y un premio de 1.000 euros. Y hemos preparado un pequeño vídeo para ver un poco de esos 6 finalistas al ganador, para que veáis 30 segundos más o menos de cada uno de los vídeos, pero como os digo, estarán todos disponibles en la página web. Por favor, lo pincháis y vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Over the past 2 years, the intersection of accusations between the US government and the Chinese government has made the trade tensions between these 2 superpowers more than visible. In the middle of this quarrel is the Huawei company, which has fought its own battles with the US government, such as the race for 5G, the rivalry between Apple and Huawei, and the accusations of espionage at the hands of the Chinese government. But what is the reality behind this quarrel? Is Huawei a modern Trojan horse or a victim of the trade war? Before analyzing this war, let's talk about Huawei. In Spain, there are already more mobiles than people. Do you know how many hours a day we Spaniards spend checking our smartphones? 4 hours a day. A number to which must be added the number of hours we interact with all the types of technology, such as computers, smart TVs, or virtual assistants, such as Aura, from Movistar. Technology dominates our lives. Whatever we do, wherever we look, our daily reality is impregnated with technological advances that draw a changing horizon, but full of opportunities. Adaptive capacity is necessary, where disruption plays a major role. First of all, thank you for coming, Mr. Gates. It's a marvelous pleasure having you around. As a well-known philanthropist, what's your point of view about globalization and its effect on companies like the one you own?
Undoubtedly, a wide-open world benefits every one of us. Progress, diversity, science, knowledge, equality are the values that our society could look for and spread out everywhere. Globalization is the way to make it. Whoa, that's a good point, so interesting. But in this context, what is the role of Europe and ICTs? We are the oldest continent. I guess we may have something to say. Europe should react. We are involved in a new situation where the main global economic powers are enhancing their market to the of ours, China, America, and Europe suffering consequences. We have enough resources, technology, infrastructure. Huawei es una empresa que fue fundada en 1987 y que destacó por su particular estrategia de expansión. En lugar de atacar mercados demasiado competitivos, se centró en áreas periféricas con menor resistencia a nuevos actores. Su evolución ha sido constante hasta que en 2019 alcanzó un éxito tal que se ha convertido en la segunda marca de smartphones más importante del mundo. Basándose en el artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional China sobre la cooperación de sus compañías en la misma, algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, consideran que Huawei y otras marcas nacidas en China utilizan su poder en el mercado y el manejo de grandes datos para ofrecer información a la inteligencia de su país. Esto plantea serios problemas de seguridad en la política global. Asumimos el compromiso de que durante los próximos 5 años la fibra cubra el 100% de nuestro país y situar a España como líder internacional en 5G. Este hombre es José María Álvarez Payete, actual CEO de Telefónica, y lo que está diciendo podría cumplirse incluso antes del 2025. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en noviembre del año pasado se sumaron casi 130.000 líneas de FTTH, suponiendo 1,6 millones de líneas nuevas. De todo esto, un 42,8% corresponde exclusivamente a Telefónica. Con estos ingentes datos, uno se pregunta, ¿cómo hemos llegado aquí? First of all, what is 5G? 5G is the new generation of global wireless standard for mobile networks. The main objectives these standards tend to achieve are enhanced mobile broadband services, that is, more devices and faster connection speeds, massive M2M type communications, such as IoT services in smart cities, and ultra-reliable and low-latency communications that could be used in Industry 4.0. 5G is going to trigger the greatest global economic impact of all previous network generations. That's why the European Commission has taken part in the promotion of development of 5G standard. Muy bien, bueno, pues ahora continuamos. Lo primero, enhorabuena a todos los premiados. Me pondré en contacto con vosotros, os mandaré un correo para que veamos un poco cuál es el procedimiento para el premio y porque siempre solemos dar un diploma en el que reconoce pues, el premio, pero como estamos en todo online, pues lo tendremos que hacer un poco por correo. Y ahora sí, el ganador es La tecnología domina nuestras vidas, por María Casado Moreno y Marcos Llorens Martínez. In Spain, there are already more mobiles than people. Do you know how many hours a day we Spaniards spend checking our smartphones? 4 hours a day. A number to which must be added the number of hours we interact with all the types of technology, such as computers, smart TVs, or virtual assistants, such as Aura, from Movistar. Technology dominates our lives. Whatever we do, wherever we look, our daily reality is impregnated with technological advances that draw a changing horizon, but full of opportunities. Adaptive capacity is necessary, where disruption plays a major role. One of the disruptive technologies of recent times that will guide our future will be artificial intelligence, smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. This technology is allowing advances in different sectors, not only in the technology industry, such as those related to decision-making, but also those linked to medicine and the detection of anomalies. Another of the latest technological incorporations that will change the way we interact with the world around us will be 5G technology that brings bigger channels to speed up data, lower latency to be more responsive, and the ability to exponentially multiply the number of connected devices. In other words,
We will be connected to everything, all day long, practically in real time. The era of the millisecond has arrived. 5G is already a reality, and Telefónica is leading the way with the most ambitious deployment in the European Union, in which 75% of the Spanish population will have access to this service before the end of the year. A millisecond that will make possible new realities such as autonomous driving by minimizing its response time. Autonomous vehicles have many potential benefits for society, including increased safety and reduced environmental impact. Laboratories have begun to set up to put these connected vehicles through their paces, such as the Darwin SATCOM Lab powered by O2, based on 5G and satellite technology. But to be able to deal with all these technological advances, cybersecurity needs to be given the importance it requires in today's world, being one of the major concerns of the society. This is one of the major pending issues for organizations, since the attacks are constantly growing, have specific targets, and pose a risk, even a vital risk, to practically any technology, as Chema Alonso, an expert in cybersecurity, claims. All this innovation is driven by the European Union through different initiatives. Europe must react and ride this wave of the digital revolution in time if it's not to lose its economic importance. That is why Europe is already looking towards a big change with a digital single market strategy. Technology changes the world and your world. Are you going to stand still? Start being part of this technological transformation to make the world a better place. Start being part of the solution. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena a todos los premiados. Esto está llegando a su fin. Vamos además en punto, todo muy bien. Recordaros nada más que van a permanecer, repito, grabados toda la jornada, con lo cual podéis, digamos, refrescar o alguna parte que os hayáis podido perder. Y no me queda más que empezar a agradecer, ¿no? Por supuesto, agradecer a la escuela y a Telefónica, bueno, pues por su iniciativa de las cátedras Telefónica. Por supuesto, agradecer a mis colegas de libro, a Félix Arteaga, a José Félix y a José Luis Martín, digamos, por su colaboración tanto en el libro como en este acto, etcétera. Y agradecer muy particularmente a Alejandro Chinchilla que nos ha acompañado por parte de Telefónica en este acto, ¿no? En fin, desear que ese futuro digital para Europa sea pronto una realidad y bueno, pues por decirlo de alguna forma, esperar y citarles para dentro de un año, serán ya las 13avas o las 13 jornadas conjuntas de las cátedras Telefónica. Lo dejamos aquí y nada, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.